Me llamo Santiago Llorens, soy licenciado y profesor en geografía, ambas cosas. De alguna manera, en ambos equipos de investigación hemos articulado la cuestión del paisaje, ¿no? O emergió como una problemática la cuestión del paisaje. Si, digamos, de una perspectiva geográfica, también antropológica, ¿no? De alguna manera, el paisaje, sobre todo pensado, digamos, desde la modernidad, de alguna manera concentró otros sentidos, ¿no? O hegemonizó sentidos y pasó a convertirse, digamos, en una forma de construcción de la mirada, en una forma de ver, un modo de ver. Entonces el paisaje tiene mucho que ver con lo visual, sobre todo para Occidente, digamos. Yo después voy a precisar eso, ¿no? Pero tiene que ver con el dominio de lo visual, ¿no? Eso no significa que no pueda haber otras definiciones de paisaje, pero de alguna manera en Occidente esa ha sido muy potente y de alguna manera tuvo mucha potencia, digamos, política y también mucha, digamos, afectó muchas sensibilidades, ¿no? Desde esa perspectiva, digamos, si nos situamos acá en Córdoba, que de alguna manera es lo que hemos tratado de hacer en términos de equipo de investigación, y que me parece que después esto lo podemos relacionar con las miradas actuales, ¿no? del paisaje y sobre las miradas sobre la ciudad, los imaginarios sobre la ciudad, lo que uno ve es que, aunque parezca raro, nosotros decimos, hoy creemos que Córdoba de alguna manera se identifica con una, digamos, con una forma, digamos, de ver su territorio en el cual el paisaje es muy fuerte, ¿no? Si algunos dicen, bueno, ¿con qué asocias vos el territorio cordobés? Lo más seguro que muchos te van a decir con las sierras de Córdoba, ¿no? Y entonces hay una construcción de una cierta identidad que se construyó, digamos, a través de varias escalas, pero que hay una cierta identidad de la construcción de Córdoba a través del paisaje. Es más, yo creo que casi todos los cordobeses de alguna manera tenemos incorporado una mirada paisajística, nos guste o no, ¿no? Naturalizada. Entonces, de algún punto uno piensa, bueno, ¿cómo desnaturalizamos un poco esto, ¿no? ¿Y por qué cómo desnaturalizamos? Porque si uno se pone a ver históricamente, recién se consolida, se estabiliza, decir, bueno, nosotros tenemos que ver las sierras, por ejemplo, la ciudad de Córdoba como paisaje de determinada manera a principios del siglo XX. Es decir, si esto, no, digamos, si esto tiene una génesis histórica, ¿no? Es decir, no, los cordobeses no siempre miramos paisaje, ¿sí? Es más, encontramos un montón de documentos en el cual, por ejemplo, para ir a este espacio lugar común que es la Sierra de Córdoba, ¿no? Referido a paisaje en el caso cordobés, y vamos a encontrar que la Sierra de Córdoba, hasta mediados del siglo XIX, los cordobeses no la miraban como paisaje. Es más, uno encuentra que la Sierra de Córdoba era donde se iban, donde se escapaban los fugitivos, donde estaban los matreros, donde estaban los que se escapaban de la justicia, pero no era un lugar en el cual un cordobés sintiera un placer estético, ¿no? Ni un lugar de ir a posarse y, digamos, y a contemplar, ¿no? La mirada. Entonces uno dice, bueno, a ver, ¿cómo es posible, ¿no? Esta idea de desnaturalizar esto, ¿no? Entonces, ¿qué es esta idea de naturalizar la mirada un poco, ¿no? Decir, bueno, si los cordobeses hoy tenemos esta mirada, ¿cuál puede ser ese proceso, digamos, de construcción que nosotros de alguna manera tenemos que indagar para ver a qué respondió, ¿no? Y bueno, es básicamente, responde a ciertas relaciones de poder, ¿no? Y ciertas relaciones de política, es decir, ciertas relaciones de poder, ciertas relaciones de política están totalmente cruzadas con la forma en que nosotros fuimos mirando el territorio cordobés en términos de paisaje. ¿Quiénes son los que en Córdoba sí comienzan a mirar paisajísticamente? Y ahí ya es, digamos, la élite, ¿no? La élite de alguna manera, la mirada de paisaje ya es, digamos, está vinculada a la burguesía desde fines del siglo XVII en Europa, ¿no? Y entonces esta élite argentina, que de alguna manera, o cordobesa en este caso, que de alguna manera tuvo acceso a dos cuestiones. Por un lado, a la literatura, algo bastante particular, porque en realidad un cordobés, ustedes no sé, si uno se ve, hay a mediados, digamos, el censo de 1869, no sé si eran 3 o 4 bibliotecas, o menos, 2 bibliotecas públicas lo que había. O sea, que no había acceso a literatura, y menos ese tipo de literatura. Lo que había era acceso a literatura religiosa. Entonces, ¿quiénes son los que acceden a la literatura? Es una élite, ¿no? Es una élite. Y por otro lado, ¿quiénes acceden a la literatura y quiénes acceden al viaje de placer? También es esa élite. Entonces, esa élite cordobesa la que paulatinamente y lentamente va construyendo esta mirada de paisaje. Y de alguna manera, uno va viendo que la apropiación, digamos, del territorio
en términos científicos, en términos, digamos, ya fines del siglo XIX, principio del XX, digamos, ¿no? Con la Academia Nacional de Ciencia, que crea Sarmiento, ahí se va generando una apropiación del territorio en términos científicos, y al mismo tiempo que se va generando esa construcción del territorio en términos científicos, digamos, se va construyendo esta mirada de paisaje, ¿no? Entonces, de alguna manera, el territorio de alguna manera se lo cubre con dos dimensiones, la dimensión científica y la dimensión estética, ¿no? Entonces, dos modelos de apropiación del territorio, porque de alguna manera es el mismo sector social el que hace esos dos modelos de apropiación. Es muy clásico que los propios cordobeses, una vez que empiezan a mirar el paisaje, se empiezan a distinguir, por ejemplo, de aquellos que no tienen mirada de paisaje. Es muy común en los relatos, digamos, de los viajes por la Sierra de Córdoba, de la isla cordobesa, de decir, bueno, describir, digamos, a aquella gente rústica que vive en la sierra, que son los criollos. Yo después quiero hacer una aclaración de eso, que ellos no tienen esa mirada de paisaje. En cambio, esta élite cordobesa, burguesa entre comillas, sí ha adquirido esa mirada como una forma de apropiación. Entonces acá vemos dos cosas, ¿no? Si bien hay una dimensión estética, lo cierto es que hay una fuerte dimensión política también, porque hay lo que se denomina una estetización de la política, ¿no? Es decir, yo me comienzo a distinguir del otro, esto que habla Bourdieu bastante, ¿no? A través de la distinción, pero me comienzo a distinguir del otro por una dimensión estética. Y eso genera justamente una diferencia, una desigualdad, ¿no? En términos políticos, ¿no? Cuando se ve paisaje, se ven criollos, se ven ranchitos criollos, pero en ningún momento, o sea, hay una invisibilización a través del paisaje de la cultura originaria, ¿no? Y cuando se retoma algo del originario, por ejemplo, hay un momento, sobre todo a principios de 1910, digamos, hasta 1916, digamos, que tiene que ver con la construcción de la nacionalidad y un interés, digamos, de recuperar las raíces, ¿no? Las raíces de la argentinidad, podríamos decir, en un contexto de una Buenos Aires muy cosmopolita y algunos decían muy contaminada, digamos, de las ideas europeas. Se ve de alguna manera, todos giran hacia Córdoba, hacia el interior, no solamente hacia Córdoba, sino que giran esa mirada hacia Córdoba, hacia el interior. Y en esa mirada hacia el interior creen que en Córdoba, como en otros lugares del interior, van a encontrar esos orígenes, digamos, de la nacionalidad, ¿no? Por ahí ustedes lo estudiaron en historia, un poco eso. Creen que van a encontrar esos orígenes de la nacionalidad, y entonces ahí comienza a darle cierto valor, como ese origen, digamos, podríamos decir, de un cordobesismo y de esa nacionalidad, a restos arqueológicos. Pero son restos arqueológicos, ¿no? Lo originario aparece como restos arqueológicos en el paisaje y no como habitantes, ¿no? Del paisaje. Entonces hay un proceso ahí de invisibilización que hay que trabajarlo mucho más, hay que investigarlo más, pero uno lo encuentra en los relatos, digamos, en estas narrativas vinculadas al paisaje. El paisaje es una mirada horizontal, ¿no? El paisaje es mirar al horizonte y panorama, ¿no? No sé si, digamos, eso en términos... Entonces de alguna manera implica un sujeto, de alguna manera, ya no mira hacia arriba, sino que mira en términos horizontales, y eso implica, de alguna manera, un sujeto que de alguna manera se ha apropiado del mundo, ¿no? Esa es una idea, ¿no? Digamos, ya no voy a mirar hacia arriba para ver qué me dicen, sino que es mi propia mirada, es mi propia racionalidad la que de alguna manera tiene que articular este mundo. Y bueno, y ahí aparece esta idea de naturaleza. Entonces tenemos esta idea, ¿no? En Córdoba, de una mirada vertical, se pasa a una mirada horizontal, jugando en términos de paisaje. Entonces esa es la historia, decir, bueno, nosotros los cordobeses no miramos siempre paisaje, pero en determinado momento lo comenzamos a ver como paisaje. Ahora, ¿qué relaciones podemos hacer a la actualidad, digamos, con la ciudad actual? Bueno, muchísimas. En términos de paisaje, ¿no? Primer punto que uno tiene que ver, decir, bueno, vivimos en una sociedad en el que, y esto a mí me gusta mucho pensarlo con David Harvey, ¿no? con un geógrafo, ¿no? De alguna manera, en la condición de la posmodernidad, él retoma otros autores, pero para afirmar esto, ¿no? Vivimos en una sociedad en la cual la imagen y lo visual tiene digamos, adquirido una centralidad, ¿no? Que no es que sea totalmente nueva, pero hay cosas que sí son nuevas, ¿no? Digamos, uno se podría rastrear, Benjamin ya lo vio con la cuestión de la fotografía, ¿no? de la época de la reproductividad técnica, decía Benjamin. Pero digamos, es como que esto se ha potenciado, ¿no? De alguna manera la imagen juega una dimensión muy, muy importante, y eso tiene, por un lado,
otra cuestión interesante, que también lo pienso en términos de David Harvey, que tiene que ver con cómo la imagen de alguna manera puede adquirir la forma mercancía, ¿no? Esa es una cuestión. Entonces uno ahí puede ver, relacionándolo con paisajes, si nosotros decimos, bueno, paisaje en Occidente, ¿no? Y sobre todo con la modernidad, tiene que ver con la construcción de la mirada, también con la cuestión de la imagen, entonces eso se puede convertir en mercancía, ¿no? Entonces uno podría pensar, y esto nosotros lo hemos visto recorriendo, tratando de relevar un poco la publicidad, por ejemplo, que se hace para los countries, ¿no? O para los desarrollos inmobiliarios, inclusive acá en Alberdi, ¿no? Uno encuentra acá en Alberdi, publicidad, ¿no? Inmobiliaria que apelan a una imagen paisajista de la sierra, ¿no? El cielo, las sierras, ¿no? Una cosa ahí bastante particular, inclusive en la ciudad de Córdoba, ¿no? Pero entonces el punto es decir, bueno, ¿por qué? ¿No? Entonces, digamos, de alguna manera los cordobeses tenemos una sensibilidad vinculada a una cierta mirada de paisaje, y lo que hace esta publicidad es justamente afectar, ¿no? Tocar de alguna manera esa sensibilidad para convertirla, digamos, en mercancía, ¿no? Es decir, eso tiene, digamos, es parte de aquello que puede ser intercambiado y convertido en dinero, ¿no? El paisaje. Y ahí uno tiene que pensar un término de David Harvey, decir cómo el paisaje se transforma en lo que se denomina renta monopólica, ¿no? Renta monopolio. ¿No? Es decir, bueno, si bien el capitalismo, digamos, y la ciudad tiene por característica, digamos, la competencia, ¿no? Pero hay ciertas cuestiones que pueden adquirir un carácter único, ¿no? Y el paisaje puede adquirir un carácter único. Es decir, si yo te vendo un país, yo te digo, mira, estamos acá, mira, este country fue una estancia jesuítica, una estancia colonial, esto, aquello, y sabemos que los cordobeses de alguna manera nos identificamos con eso es único, ¿no? Eso es, digamos, es una renta monopólica, ¿no? Entonces, es una renta monopólica que vos lo podés poner en valor a través del paisaje para que, digamos, vender tu country o vender un desarrollo inmobiliario. ¿Se entiende el planteo? Entonces, ahí uno ve esta idea, ¿no? Decir, bueno, la dimensión de la imagen como una dimensión central y cómo esta imagen puede convertirse, imagen en términos de paisaje estoy refiriendo, puede convertirse en una especie de renta monopólica en la que decir, bueno, solamente algunos tenemos este paisaje. Este paisaje no es para todos. Entonces, si bien el Estado o el desarrollismo inmobiliario intenta siempre imponer una cierta lógica, digamos, ¿no? O disputar una lógica respecto a la ciudad y a la forma de ser ciudad, lo cierto es que los propios colectivos siempre desbordan todas esas lógicas, ¿no? Ahí está siempre dando vuelta podríamos decir, esta coproducción, ¿no? de espacio y política, ¿no? De alguna manera uno encuentra cómo los distintos colectivos barriales, por ejemplo, generan ciertas prácticas, ¿no? y políticas, digamos, territoriales, ¿no? Y de esas prácticas y políticas territoriales disputan justamente políticas en los sentidos más amplios, ¿no? Entonces ahí uno encuentra una cuestión interesante, ¿no? Es decir, bueno, en realidad toda imaginación política, de alguna manera, necesita también una imaginación geográfica, ¿no? Sobre el cual situarse, ¿no? Es decir, a ver, los Estados-nación tuvieron una imaginación geográfica muy particular, que fue justamente el territorio del Estado-nación. Fronteras, límites, y sobre eso había que ir, ¿no? Y habría que delimitarlo y había que distinguirlo bien. Bueno, los colectivos, en términos plurales, ¿sí? Constantemente van disputando, digamos, y discutiendo esa territorialidad que es la territorialidad del Estado-nación. Uno puede, de alguna manera, decir, bueno, ¿en qué momentos, en tanto colectivo, en tanto sociedad, queremos, de alguna manera, apelar, por ejemplo, al territorio del Estado-nación, en un sentido progresista, por decirlo de una manera? No quiero que me impongan la lógica del FMI, entonces decir, bueno, acá en este territorio de este Estado-nación, esta lógica no, ¿sí? Entonces ahí hago una especie de cierre, ¿no? De ese territorio, pero también cómo en un sentido progresista, ese territorio puede ser, y es necesario que sea abierto, en relación a, por ejemplo, mayores vinculaciones con otros países del sur, ¿no?
y que entonces vos ahí estás apelando a un territorio, digamos, a una delimitación territorial que es la de un Estado-nación, pero no para cerrarte, sino para vincularte de una determinada manera, ¿no? Entonces, ¿qué sacamos de acá, tanto a nivel de un Estado-nación como a nivel de un colectivo? Que en realidad esas delimitaciones, esas imaginaciones geográficas no están dadas a priori, sino que son los propios procesos, es una dimensión relacional, ¿no? Son los propios procesos en los cuales, en tanto las relaciones de poder, ¿no? Lo que Dori Massey plantea, las geometrías del poder, en el cual en determinado momento te encontrás, que va a hacer que vos de repente abras o cierres una limitación territorial en búsqueda de ciertos objetivos políticos, ¿no? Entonces, en determinados momentos vos querés cerrar tu barrio frente al desarrollo inmobiliario. Pero, a ver, cuando vienen otros colectivos, o Alberdi no se cierra a la llegada, digamos, de los inmigrantes, no se cierra a la pluralidad, digamos, de voces. Entonces, ahí está, ¿no? Es decir, digamos, no podemos saber a priori, sino que son las propias disputas en las cuales nos encontramos, en las cuales tenemos que definir si abrimos o cerramos, digamos, una limitación territorial, ¿no? En términos de... Entonces acá está esta idea, ¿no? de cómo espacio y política, digamos, se coproducen, ¿no?